Bienvenido a tu canal Aprende con el Profe Noé. En este video vamos a ver las leyes de los exponentes. Si consideras que este video te es de utilidad, te pido que por favor lo compartas en tus redes sociales para que ayudemos a más estudiantes a entender el álgebra. Pues bien, vamos a empezar con la ley de los exponentes para la multiplicación. La ley de los exponentes para la multiplicación establece que si yo tengo x a la m y lo multiplico por x a la n, el resultado va a ser x a la m más n. Dicho de otra forma, si yo tengo una expresión cuya base es x y cuyo exponente es m, y multiplico esa expresión por otra cantidad cuya base es la misma que teníamos al principio, pero su exponente es diferente o incluso es igual, el resultado será una sola base, la misma letra que teníamos originalmente, que es la base, elevado a la suma de sus exponentes. Bien, veamos esto con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Algo que tú ya has visto desde la primaria. Yo tengo el 4 y lo voy a multiplicar. Voy a multiplicar por 8. Yo sé que 4 por 8 me da como resultado 32. Muy bien. Sin embargo, si yo descompongo el 4 en sus factores primos, el resultado va a ser 2 al cuadrado. Si no recuerdas cómo descomponer un número en sus factores primos, te voy a dejar un video en esta parte para que revises precisamente la descomposición de un número en sus factores primos. Bien, y esto va a estar multiplicado por 8, pero también 8 lo voy a escribir como la expresión de 2 al cubo. 2 al cubo es lo mismo que 8, solo que el 8 está descompuesto en sus factores primos. Por otro lado, si yo hago esta misma operación con el 32, si yo descompongo el 32 en sus factores primos, voy a obtener esto como 2 a la quinta. ¿Ok? 2 por 2 es 4, 2 por 2 por 2 es 8, y 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es 32. Fíjate que tenemos el mismo caso que mostrábamos en la ley de los exponentes. Yo tengo la misma base, que en este caso es 2, y esa base la voy a colocar en este apartado. Posteriormente voy a sumar los exponentes y pues el resultado es el mismo. Veamos otro ejemplo. Ahora yo voy a tener 9 multiplicado por 27. Si yo multiplico 9 por 27, el resultado va a ser 243. Si aplico la misma operación que hice en la parte de arriba, es decir, si factorizo en números primos cada uno de estos números, voy a obtener que el 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Mientras que el 27 se puede escribir como 3 al cubo. Y por otro lado, 243 se va a escribir como 3 a la quinta. Nuevamente tenemos el mismo caso. Tengo la misma base, que en este caso sería el 3, y en el resultado sumo solamente los exponentes. Bien, ahora
Vamos a colocar un tercer ejemplo en donde voy a colocar ahora el producto de 8 por 9. 8 por 9 me da como resultado 72. Si aplico nuevamente estas operaciones o estas factorizaciones, pues me encuentro que el 8 se puede escribir como 2 al cubo, mientras que 9 se va a poder escribir como 3 al cuadrado. Bien, el 72, si yo lo escribo como el producto de sus factores primos, va a resultar que es 2 al cubo multiplicado por 3 al cuadrado. Es decir, cuando yo tengo una base diferente, yo no puedo aplicar esta ley. ¿Ok? La ley que acabo de mostrar. Va de nuevo. Si yo tengo bases diferentes, el resultado será lo mismo que estaba al principio. Es decir, no puedo aplicar la ley de los exponentes para la multiplicación. Muy bien. Sigamos avanzando. Tenemos la ley de los exponentes para la división. En la ley de los exponentes para la división dice que si yo tengo una expresión cuya base es x elevada a la potencia m y yo la divido por otra cantidad cuya base es la misma, pero cuyo exponente o cuya potencia es n, pues el resultado va a ser la misma base, como en el caso de la multiplicación, la misma base, solo que ahora los exponentes se van a restar. Mientras que en la multiplicación los exponentes se sumaron, en la división los exponentes se van a restar. Ahora bien, es poco probable que encuentres esta división expresada de esta forma. Regularmente vas a encontrar la división expresada como x a la m, una línea horizontal, dividido entre x a la n. Pues bien, el resultado va a ser exactamente el mismo. Voy a tener la misma base, pero los exponentes ahora se van a restar. Pues bien, veamos algunos ejemplos, como en el caso de la multiplicación, de la ley de los exponentes para la multiplicación, en donde te muestro un caso concreto de esto que pues seguramente tú ya has visto. Veamos. Si ahora yo tengo 32 dividido entre 8, pues yo sé que 32 dividido entre 8 me da como resultado 4. ¿Ok? Mismo ejemplo que en el de la multiplicación. Si yo expreso este 32 como una factorización en números primos, pues yo voy a obtener lo siguiente. El 32 se va a escribir como 2 elevado a la quinta y el 8 se va a poder escribir como 2 elevado al cubo. Por otro lado, el 4 ya habíamos visto que se escribe como 2 al cuadrado. Fíjense bien, tenemos la misma base, 2, y en el resultado tenemos la base 2. Para que podamos encontrar este número, pues lo que hice fue restarle al 5 el número 3, y de esa forma obtuve este exponente 2. Entonces, es algo que tú ya has visto. Ahora bien, al igual que en el ejemplo anterior, si yo tengo bases diferentes, yo no puedo aplicar la ley de los exponentes para la división. Veamos. Si yo tengo 8 dividido entre 9,
esto va a ser igual a, pues vemos que no se puede simplificar. 8 entre 9, pues es lo mismo que 8 entre 9. Bien, si ahora lo escribo como factores primos, pues yo voy a tener que 8 es lo mismo que 2 al cubo, mientras que 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Como no se pudieron simplificar, pues el resultado que yo obtengo es exactamente el mismo, es decir, 2 al cubo entre 3 al cuadrado. Cuando yo tengo bases diferentes, yo no puedo aplicar la ley de los exponentes para la división. Muy bien. Sigamos avanzando. Propiedades que se derivan de esta ley. La primera propiedad te la voy a mostrar de la siguiente forma. Si yo tengo 2 dividido entre 2, pues este resultado es 1, ¿cierto? Bien, veamos otro ejemplo más. Si ahora yo escribo 672 dividido entre 672, pues nuevamente el resultado es 1. Esto siempre va a ser cierto cuando la cantidad del numerador y la cantidad del denominador es diferente de 0. Cuando es igual a 0, este resultado no es cierto. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo escribir que x entre x me va a dar como resultado 1. Bien. De la misma forma, yo puedo tener y entre y, pues el resultado será 1. Si ahora paso a lo siguiente, si yo tengo x elevado a la m y lo divido entre x elevado a la m, pues el resultado será 1. Es decir, en todos estos casos yo tengo una cantidad dividida entre la misma cantidad. 2 entre 2 es igual a 1. 672 dividido entre esa misma cantidad me da como resultado 1. X, que es una cantidad o que representa una cantidad dividida entre esa misma cantidad, da como resultado 1. Si yo tengo que x a la m la divido entre la misma cantidad, pues el resultado va a ser 1. Ahora bien, por la ley de los exponentes para la división que acabamos de ver hace un momento, pues esto sería x a la m, que sería el exponente del numerador, menos el exponente del denominador, que sería también m. Pero si yo reduzco términos semejantes, m menos m me da como resultado 0, es decir, x a la 0. Pero yo sé que este resultado va a ser igual a 1, es decir, x a la 0 vale 1. Muy bien, entonces podemos establecer lo siguiente, la siguiente propiedad. Tenemos que x a la 0 siempre va a ser igual a 1, pero recordemos que habíamos colocado una condición, siempre que x sea diferente de 0, ¿ok? Esta expresión es válida, es decir, x a la 0 vale 1, siempre y cuando x sea diferente de 0. Muy bien, tenemos esa propiedad. Otra propiedad importante que vamos a tener es la siguiente. Que x a la menos n va a ser igual a 1 sobre x a la n. Es decir, si yo tengo
una base con un exponente negativo, la forma en que este exponente sea positivo es escribiéndolo en una fracción, y de hecho lo pasaríamos en el denominador, es decir, 1 sobre esta base que teníamos al principio elevado a la potencia positiva que teníamos, ¿ok? Si era negativa, ahora es positiva. Y de la misma forma, si yo tengo 1 entre x a la menos m, es decir, una expresión cuya base es x y cuyo exponente es menos m, esto lo voy a poder escribir como x a la m. Esta parte va a ser muy importante cuando tengamos que hacer algunos tipos de operaciones en la multiplicación de monomios y polinomios. ¿Ok? No voy a colocarte ningún ejemplo porque esto pues son cosas sencillas. Bien, sigamos avanzando. Ley de los exponentes para la potencia. La ley de los exponentes para la potencia pues establece que si yo tengo una cantidad x con un exponente a la m y todo esto lo elevo yo a una potencia n, el resultado ahora será la misma base elevado a el producto de sus respectivas potencias. ¿Ok? Veamos un ejemplo práctico. Si yo tengo, por ejemplo, 8 elevado al cuadrado, yo sé que 8 elevado al cuadrado es 64. Ok, pero si lo escribimos nuevamente como factores primos, el 8, el número 8, voy a tener lo siguiente. 8 lo puedo escribir como 2 elevado al cubo. Y esto a su vez elevado al cuadrado. Por otro lado, si yo trato de escribir el 64 como el producto de factores primos, esto va a ser igual a 2 elevado a la sexta. ¿Ok? Y en este caso, pues nos damos cuenta que el 2 es la misma base en la igualdad y que para obtener el 6 debo de multiplicar el 3 de esta expresión por la potencia a la cual lo estoy elevando. ¿Ok? Bien, veamos, sigamos avanzando. Propiedades que se van a derivar de esta ley. Una de las propiedades que se deriva de esta ley es que si yo tengo dos cantidades cuya base es diferente, no la misma base, cuya base es diferente, recordemos que aquí yo no puedo aplicar la ley de los exponentes para la multiplicación. Si a estas dos cantidades yo las elevo a una misma potencia, en este caso a, pues esta propiedad me dice que yo lo voy a poder escribir como x a la m por a multiplicado por y a la n por a. ¿Ok? Es decir, cada una de estas cantidades se va a poder elevar a esta potencia por separado. Y lo mismo va a ocurrir si yo tengo una división, x a la m dividido entre y a la n, y todo esto elevado a la potencia a, se va a poder escribir como una sola división, y cada uno de estos elementos elevado a el producto de su potencia por la potencia a la cual fueron elevados los dos. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Ley de los exponentes para las raíces. En el caso de las raíces, yo voy a tener la raíz enésima de x de esta cantidad elevado a la potencia n. Ya en el lenguaje algebraico te había comentado que cuando tengo una raíz, lo puedo expresar su exponente como una división. Fíjate, en el caso de la multiplicación, la ley de los exponentes para la multiplicación, los exponentes se sumaron. En la ley de los exponentes para la división, los exponentes se restaron. En la ley de los exponentes para la potencia, los exponentes se multiplicaron. Y en este caso, la ley de los exponentes para las raíces,
los exponentes se van a dividir. Al igual que en el caso de la potencia, aquí vamos a tener ciertas propiedades que se van a derivar de esta ley. Una de esas propiedades establece que si yo tengo la raíz de a, la raíz aésima de x a la m multiplicado por y a la n, recuerda que estas dos cantidades no se pueden multiplicar porque tienen, no puedo aplicar la ley de los exponentes a bases diferentes. Entonces, en este caso, el resultado será que cada uno de estos elementos, sus exponentes van a dividirse por este índice, es decir, m sobre a por y a la n sobre a. Y lo mismo va a ocurrir con la división. Si yo tengo la raíz aésima de x a la m dividida entre y a la n, pues el resultado será una división. En este caso, la expresión del numerador, x a la m dividido entre a, todo esto dividido entre y a la n entre a. Y esas son las leyes de los exponentes para la multiplicación, para la división, para la potencia y para la raíz. Si este video te fue de utilidad, te pido que por favor lo compartas en tus redes sociales para que ayudemos a más estudiantes a entender el álgebra, que vean que el álgebra no es complicada. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!